Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Permítame un contacto a larga distancia, sanísima distancia todavía, con el doctor Luis Carlos Ugalde. Él es el director general de Integralia. Integralia es una empresa de análisis de riesgo político y es colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Y con Luis Carlos Ugalde, a quien saludo con todo el afecto de siempre, queremos preguntarle acerca del presidente de la República y la actitud que ha sostenido, que ha mantenido, que ha mostrado, como lo acabamos de enseñar en las imágenes del reportaje de Pigmeno Ibarra, pues ha mostrado siempre una cierta negación de la realidad, salvo tu mejor opinión. Luis Carlos, muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Sí, efectivamente, el presidente de la República, creo yo, presenta una distorsión emocional. Todos, tú, yo, todos los que nos escuchan tenemos distorsiones de mucho tipo, y los políticos tienden a generar más distorsiones aún, sobre todo cuando tienen mucho poder. Y yo lo que veo en el presidente López Obrador, y esta es una definición clínica, no es un juicio normativo, es una definición, es que presenta muchos parámetros del narcisismo, que comúnmente son personas que tienden a distorsionar la realidad, tienden a negar la adversidad, tienden a sobredimensionar su propia importancia, tienen una necesidad excesiva del reconocimiento de los demás, del aplauso de los demás, tienden a culpar a los demás de sus problemas. Y si cualquiera de quienes nos escuchan entra a cualquier estudio, revista, diccionario, a ver cuál es el patrón de las personas que tienen la distorsión de narcisismo, verá que empatan mucho con las del presidente de la República, igual que comúnmente, Pepe, por cierto, con cualquier presidente de corte populista. Los presidentes populistas, los políticos populistas tienden a tener este patrón de comportamiento. Ve al presidente Trump, todo lo que está haciendo, niega la realidad, culpa a los demás, renuncia a la Organización Mundial de la Salud, inventa que China está capturando a esta organización. Están dispuestos a cualquier narrativa, a cualquier situación con tal de no asumir la responsabilidad y de no adaptarse a la adversidad. Yo creo que este fenómeno, y reitero, en México todos los presidentes de la República han tenido sus distorsiones emocionales que, reitero, el poder político tiende a engrandecer, y creo que tenemos un presidente que tiene ese fenómeno, de tal forma que no esperemos que vaya a adaptarse, no esperemos que cambie de rumbo, porque este tipo de actitudes emocionales le impiden poder adaptarse, poder modificar el rumbo, Pepe. Es decir, es un presidente que está transformando la realidad a su conveniencia. Acabo de leer recientemente un artículo de Los Angeles Times donde se habla justamente de esta actitud del presidente, muy semejante a la displicencia que muestra periódicamente el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Es un fenómeno muy parecido, Pepe. Es un fenómeno en donde tiendes a distorsionar los hechos, tiendes a crear realidades paralelas, tiendes a crear un mundo imaginario, y tienes tanto poder de persuasión y tienes tanto poder político que logras convencer a muchas personas. Entonces, fíjate nada más, vemos 2 o 3 ejemplos. Primero, el tema de la pandemia, Pepe. El gobierno dijo que la semana anterior iba a ser el pico y el inicio del descenso. No ha ocurrido. Y sin embargo, el presidente todos los días, solo hizo en la mañana, dice que ya estamos de salida. Ayer, por ejemplo, cambió la definición de letalidad y dijo que la letalidad debía ser la división del número de muertos entre la población total. Ya nos cambió la definición de lo que es éxito económico. Y aunque él prometió en su plan nacional de desarrollo que creceríamos 4% en promedio, ya nos dijo que eso no importa. Ya nos ha dicho que los principales medios internacionales en periodismo son mentirosos, de tal forma que este tipo de patrón emocional tiende a negar la realidad. Cualquier hecho que contraviene tus creencias, tus planes, tus proyectos, lo tiendes a desdeñar y a generar tu propio patrón de entendimiento del mundo. Entonces, esto es así, Pepe, y es muy difícil. De hecho, esto es lo que te genera mundos alternativos, impide el diálogo
Y una de las cosas que los empresarios, Pepe, se han estado quejando últimamente es que ellos han estado tratando de apoyar al gobierno, de traerle proyectos de inversión, pero cuando le piden algo al gobierno, al presidente, se niega. El fenómeno emocional del narcisismo tiende a generar un patrón de egoísmo, tiende a generar un patrón de pedir, de sobredimensionar la importancia del sujeto activo, y esto es muy perjudicial para la cooperación. Pues te agradezco mucho, Luis Carlos, como siempre, tu valioso comentario. Hay mucho que comentar también sobre la actitud que tiene el presidente de la República hacia aquellos periodistas que no son, digamos, sicarios de la Cuarta Transformación, sino son, al contrario, periodistas que en la crítica cuestionan justamente a y a cualquier gobierno. El color no importa, el personaje tampoco. Lo que importa sí es darle sustento, pilares al asiento de la democracia, que es, por supuesto, un derecho y la libertad de expresión, un asunto fundamental para toda la sociedad. Pero creo que ese es un tema que podemos dejar pendiente para la próxima colaboración. Por hoy te agradecemos mucho, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.